Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José,
y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitará. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, en primera instancia, en este relato, vemos que la misma guardia romana mandó a un hombre de África, a Simón de Cirene, para ayudar a Jesús a cargar la cruz. Imagínense, Jesús estaba cansado, venía de un juicio de horas, que estuvimos hablando de eso el miércoles pasado, 6 juicios, 3 religiosos y 3 legales. Había sido golpeado, no había dormido, no había comido. Y después de todo esto, Jesús tuvo que cargar el madero hasta el Gólgota. Jesús estaba cansado, porque Jesús estaba en su humanidad. Y bueno, estos hombres romanos pidieron a este Simón de Cirene a que ayudara a Jesús a cargar la cruz. De igual manera, hermanos, así como para este hombre Simón tuvo que haber sido un privilegio, aunque lo hayan obligado, porque yo creo que nadie voluntariamente quería cargar algo tan pesado. Así como Simón tuvo el privilegio de ayudar a Jesús a cargar la cruz, el Señor nos manda a nosotros, ¿sí?, a que nos neguemos a nosotros mismos y a que carguemos la cruz. Dice Lucas 9:23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice Gálatas capítulo 5 versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, juntamente con el Señor se crucificaron todos nuestros pecados, toda nuestra carne, todos nuestros deseos en aquella cruz del Calvario. Amén. La costumbre de los romanos era escribir una consigna en la parte superior de la cruz
del motivo por el cual esa persona había sido crucificado. Recordemos nosotros que el único crucificado no fue Jesús, era una forma de castigo que usaba el Imperio Romano, y muchas personas fueron crucificadas en ese tiempo, ¿sí? Era una forma de castigo. De hecho, la Biblia habla de uno de los, o más bien la historia de la iglesia habla de uno de los hijos de Herodes, Arquelao, que crucificó a más de 3,000 judíos, ¿sí? Porque Arquelao fue mucho peor, mucho más malo que su padre, que era Herodes el Grande. Entonces, la crucifixión era una forma de castigo en el Imperio Romano, ¿sí? Y juntamente con Jesús fueron crucificadas otras personas. Sin embargo, las otras personas que eran crucificadas realmente habían cometido infracciones, realmente habían cometido delitos, eran asesinos, eran ladrones, ¿sí? Y por eso los crucificaban. Sin embargo, Jesús no cometió ningún pecado. Esa fue la gran diferencia. Recibió un castigo por causa de nosotros, ¿sí? Dice Juan 19, del 19 al 22, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, ¿sí? Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Entonces hubo una controversia ahí, porque los sacerdotes le decían: pues ¿cómo le vas a poner Rey de los judíos? ¿No? Tienes que poner lo que él dice, que él se creía el Rey de los judíos, mas no le pongas, no afirmes que él es el Rey de los judíos, ¿no? Sin embargo, Pilato ya lo había escrito. Lo escribió en hebreo, lo escribió en griego y lo escribió en latín. ¿Por qué motivo? Porque pues eran los idiomas que mayormente predominaban en ese momento de la historia. Recordemos que el griego, ¿sí?, desde el tiempo del periodo intertestamentario, cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa, se empezó a hablar griego en todo el mundo conocido, ¿sí? El hebreo, porque pues era el idioma original de Jerusalén, que es donde están ocurriendo estos eventos, y el latín, porque era el idioma que hablaban los romanos. Entonces, al final, en esos tres idiomas, de todo, que eran los idiomas que dominaban todas las personas que podían habitar en esa tierra, se escribió arriba de la cruz de Cristo. Hay varias cosas que pudiéramos nosotros estudiar de este momento de la crucifixión de Jesús, pero pues vamos a hacer énfasis en varias de las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, y qué fue lo que el Señor quiso enseñarnos a través de esas palabras que Él pronunció en la cruz. La diapositiva, por favor. La siguiente. El primer aspecto que vamos a revisar es que cerca de la cruz Jesús nos enseña que algunos se merecen más lágrimas que otros. Cuando Jesús estaba ahí en Getsemaní, la palabra dice que su sudor eran como gotas de sangre. Eso sucede médicamente cuando una persona está sometida a una presión demasiado grande. Se llama hematohidrosis, y sí le puede llegar a suceder a una persona, ¿sí?, de que sea tanta la presión, de que sea tanto el estrés, que sude sangre.
¿sí? Entonces, esto le sucedió al Señor Jesús. Vemos que en este momento, en el momento en que Jesús fue arrestado, todos sus discípulos le abandonaron, sus enemigos lo criticaron, no durmió toda la noche por estar sometido a los 6 juicios a los que fue sometido. Vemos que los soldados se burlaban de él, lo azotaron, después tuvo que cargar la cruz y fue demasiada la presión que Jesús tuvo que soportar. Y la palabra nos dice que las mujeres lloraban. Dice Lucas 23:27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Por qué decía Jesús a las mujeres que no lloraran? Pues porque él sabía, estaba consciente de que ese sufrimiento era temporal, porque después de la muerte venía la resurrección, y después de la resurrección venía la ascensión, y después de la ascensión venía la gloria eterna, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, no está en una cruz, no se quedó muerto, no está en el madero, está sentado a la diestra del Padre, está vivo y está en gloria. Entonces el Señor, sí, humanamente estaba sufriendo en su humanidad, sí, estaba sufriendo en su humanidad, pero sabía que ese era un sufrimiento temporal, porque iba a volver a la gloria juntamente con el Padre. Así nosotros, hermanos, sabemos y debemos ser conscientes de que todo sufrimiento en esta tierra es temporal. A veces nos desesperamos, caemos en angustia, caemos en depresión, en enojo. Hay gente que se amarga la vida literalmente por los problemas, por las situaciones, por circunstancias que a veces ni son de ellos. Para peor, ¿no? A veces los problemas no son ni ellos y andan bien amargados por problemas ajenos. Entonces se afecta la salud, en fin, tantas cosas. Pero si nosotros pudiéramos tener esa conciencia tan solo un momento de que todo sufrimiento terrenal es temporal, toda prueba, todo desierto, todo sufrimiento, toda angustia a la cual nosotros estemos sometidos mientras estamos en esta tierra, tiene un comienzo y tiene una fecha final. No son para siempre, el sufrimiento no es para siempre. Y aún que tus ojos vieran ese sufrimiento todo el tiempo que estés aquí en la tierra, sabemos que vamos a un lugar donde no hay más llanto, donde no hay más dolor, donde no hay más enfermedad, donde no hay más sufrimientos, donde no hay más lágrimas. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Que vamos a un lugar lleno de gloria con nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo lo que pasemos aquí, hermanos, pues la verdad a veces, como decía un pastor amigo, o sea, si el problema tiene solución, pues ¿para qué me preocupo? Y si no tiene solución, pues ¿para qué me preocupo? Si de todas maneras aquí todo es temporal. Y solamente nos amargamos, nos angustiamos, nos estresamos, nos enfermamos, y algunos hasta se mueren de la amargura. Porque no entendemos que esto es temporal, que el Señor tiene el control de todas las cosas y que ninguna prueba es para siempre.
porque la palabra dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, hermanos, esta es la primera lección de la clase de hoy. De verdad que no vale la pena ahogarse en un vaso de agua, ¿no? Porque sabemos que el Señor mismo, en medio de ese dolor tan grande que es un sufrimiento que no se compara a lo que nosotros podamos vivir en esta tierra, aún así le dice a las mujeres: no lloren, más bien lloren por ustedes mismas, dice el Señor. Más bien lloren por ustedes mismas. Amén. La siguiente enseñanza. Desde la cruz el Señor nos enseña que el pecado causa que Dios aparte la vista. Mateo 27:46 dice Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue una de las expresiones más dolorosas que Jesús pudo haber exclamado en la cruz. ¿Cómo que el Hijo de Dios se siente abandonado por el Padre? ¿Sí? Eso tiene una explicación, hermanos. Así tal cual como Adán en el Edén pecó y fue desterrado de ese paraíso, fue excluido de ese paraíso, fue alejado de la presencia de Dios por causa del pecado, por causa de la muerte espiritual. Así también, no importando quién sea, el pecado nos separa del Padre. El pecado trae muerte espiritual. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y así como el pecado hizo que el Señor apartara su vista de nosotros, así también como el pecado hizo que el Espíritu Santo abandonara a Sansón, así como varios personajes de la Biblia, nosotros podemos ver que la mirada del Señor se apartó de ellos por causa del pecado. Así también la mirada del Señor se apartó del Señor, de Jesucristo, por causa del pecado. Por eso Jesús se sintió abandonado en la cruz. Fue esa sensación que le causaba el llevar todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad sobre sí. Dice en la primera carta de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dice segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, amados hermanos, ¿por qué desamparó el Padre al Hijo en la cruz? Por causa del pecado, porque el pecado causa muerte, el pecado causa separación, el pecado causa que el Padre aleje su rostro de nosotros. Y por eso Jesús exclamó esto, porque pudo sentir en su humanidad, pudo sentir la muerte espiritual. Imagínense. Si ni siquiera Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue excepto
de experimentar eso, ¿cuánto más nosotros cuando estamos en pecado? ¿Cómo nos sentimos? Definitivamente Dios y el pecado no se van. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Él conoce nuestras mentes, Él conoce nuestros corazones, y nosotros no podemos, si ignoramos el sacrificio de la cruz, si nos deleitamos en el pecado, no podemos escaparnos de la ira de Dios. El pecado hizo que Dios ocultara su rostro de Jesús. Ellos estaban en perfecta comunión. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero al llevar nuestros pecados, su Padre le abandonó. Entonces tenemos que tener cuidado con ese pecado que nos aleja del Padre. Amén. La siguiente diapositiva, hijo. Desde la cruz, Jesús nos enseña a perdonar aún a nuestros peores enemigos. La siguiente diapositiva, hijo. Dice Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Será que los soldados romanos, los sacerdotes, Herodes, Pilatos, toda esta gente realmente no sabían lo que hacían? O sea, eran tan inocentes, no sabían qué hacían. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Por qué Jesús dijo eso? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Exactamente. O sea, ellos sí sabían lo que hacían. Ellos sí sabían. La cuestión aquí es que ellos en su corazón no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Y al no creer, pues ellos simplemente actuaban como si fuera cualquier otra persona. Ellos, y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Muchos, la mayoría de los judíos no han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy lo vituperan, hasta el día de hoy blasfeman, hasta el día de hoy no creen. Porque hay una ignorancia en sus corazones. Hay una ignorancia en sus corazones. Y Jesús, estando en la cruz, estando en ese momento de dolor, no tiene otra palabra que interceder por ellos ante el Padre para que los perdone. Para que perdone a las personas que lo estaban matando. O sea que Jesús tuvo esa capacidad de perdonar aún a sus enemigos. Y no cualquier enemigo, sus peores enemigos, porque pues una persona que literalmente te está causando la muerte, pues entonces no es cualquier enemigo, es el enemigo que quiere verte muerto. ¿Estamos de acuerdo? Hay enemigos de enemigos. Una cosa es que a lo mejor, no sé, uno le caiga mal a la vecina, al vecino, cualquier cosa, ¿no? Y otra cosa es que una persona quiera verte muerto, te desee la muerte, haga lo posible para que tú te mueras. Eso ya estamos hablando de otro nivel de maldad, ¿no? De otro nivel de odio. Entonces, y aún así Jesús decidió interceder por ellos ante el Padre. Y
Si nosotros analizamos esto, hermanos, esta lección tan grande que nos da el Señor en la cruz, ¿será que nosotros como hijos de Dios podemos tener la osadía, porque eso es una osadía, de decir, no puedo perdonar a esta persona por lo que me hizo? ¿Será que nosotros podemos tener los pantalones de decir, no te puedo perdonar por lo que me hiciste, sea lo que sea, cuando Jesús fue capaz de perdonar a quienes lo estaban matando en aquella cruz? Pues parece mentira, pero sí, tenemos el descaro y la osadía de decir, no perdono, no perdono. Pero cuando nosotros no lo hacemos, entonces quien gobierna nuestra vida no es realmente Dios, no es realmente su Espíritu Santo, es nuestro egocentrismo, nuestro orgullo y nuestro yo, que decide no perdonar. Porque yo, ¿por qué voy a perdonar si es que me hizo? ¿Por qué yo voy a perdonar? ¿Por qué yo? Que venga él, que venga ella, que se humille él, que se humille ella, ¿no? Pero bueno, eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Entonces, lo que nosotros debemos entender, hermanos, en esta noche es que si nosotros verdaderamente decimos llamarnos hijos de Dios, entonces debemos tener la misma capacidad de perdonar, porque ¿quiénes somos nosotros para creernos tan ofendidos que no podamos perdonar a quien nos hace daño? Nos ayuda a tener la misma actitud de Jesús. Jesús decidió pensar que ellos no sabían lo que hacían. Esa fue su decisión. Es como que si Jesús decidió justificar sus acciones por ignorancia. Porque el Señor dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esa fue la manera como Él lo justificó delante del Padre, ¿no? Para que fueran perdonados. Pero por ejemplo, cuando a nosotros alguien nos hace daño, nosotros tenemos una mente y un corazón tan ligero, hermanos, tan ligeros, que a veces lo que más nos hace daño a nosotros mismos es nuestra mente. Lo que nosotros decidimos pensar y lo que nosotros decidimos creer. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Andaba yo ocupada, no le hablé a una hermana que le tenía que hablar, pues se me pasó. Dios sabe que no estoy mintiendo, se me pasó. Fue algo, un olvido. La hermana se sintió tanto y hasta lloró, porque no le hablé. Que yo le había dicho que yo le iba a hablar, pero no lo hice. Y entonces, eso que pensó la hace actuar de una manera distinta. Por ejemplo, ya no te hablo o ya me caes mal, ¿sí? Porque así somos. Actuamos en consecuencia a lo que pensamos. Por ejemplo, si ahorita mi esposo me mira feo, ¿qué hago? Me enojo. Digo, ay, pues, quién sabe por qué me está mirando feo. ¿Qué tiene contra mí, no? Pero a lo mejor está pensando en otra cosa, a lo mejor ni siquiera, ¿sí me entiende? Y nos hacemos una película en la cabeza. De verdad que eso yo lo he visto tan marcado en las personas. Se hacen unas películas de terror en la cabeza
No, sí, de verdad, hermanos, es impresionante, impresionante. No, y es que el hermano esto, lo otro. Hermano, pues esa hermana nunca me ha hablado mal de usted. Así me dijo una hermana una vez. No, es que seguramente le dijeron yo, ay hermana, mire que Dios la perdone, porque de verdad que delante de Dios le digo que esa persona nunca me ha hablado mal de usted. Pero ya se había hecho una película en su mente, en su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a pensar mal, a pensar de más, a armarnos una película de cosas que ni siquiera ha pasado, que ni siquiera la otra persona ha pensado, que ni siquiera la otra persona ha dicho. Y solitos a veces hay personas que me dicen, ay, es que tal persona me cae mal. ¿Pero por qué le cae mal? No sé, pero me cae mal. Dijo, pero ¿por qué le cae mal si no le ha hecho nada? ¿No? Es que por cómo habla se ve que es bien soberbio. Pero ¿alguna vez te has acercado con esa persona, has entablado una conversación y ya tú te diste cuenta que esa persona es soberbia? No, pero me lo imagino, nomás como habla. Y así, hermanos, de verdad que no les estoy mintiendo. O sea, a ese grado llegamos de inmadurez espiritual, a ese grado llegamos de egocentrismo, que hasta rechazamos a las personas sin que nos hayan hecho nada. Y Jesús hizo todo lo contrario, porque Jesús, que tenía toda la justificación, todas las razones, toda la evidencia de que esta gente verdaderamente lo odiaba, estaban conscientes de lo que estaban haciendo, prefirió decirle al Padre, perdónalos, porque mira, ellos no saben lo que hacen. Todo lo que hacen lo están haciendo por ignorancia. Todo lo que hacen lo están haciendo por ignorancia, porque son imperfectos, porque no me conocen, porque no se han dado la oportunidad de conocerme a mí, que soy el Salvador. Jesús le dice al Padre, perdónalos, por favor. Todo eso lo están haciendo por ignorancia. Ah, no, pero nosotros, castígalo, Señor, porque mira, se metieron conmigo. Ay, pero van a ver, porque el que se mete conmigo, a ver cómo le da. O sea, nos creemos hasta más que Jesús. Si alguien se mete con nosotros, juicio. Pero si ni el mismo Hijo de Dios, siendo Dios, pidió juicio y castigo para esas personas que lo estaban crucificando en la cruz, ¿por qué nosotros actuamos de manera contraria a lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Por qué? O sea, ¿quién nos creemos? ¿Quién nos creemos que somos para actuar de esa manera? Porque aún Jesús, conociendo la gente, conociendo que sí había pecado en sus corazones, que sí había maldad en sus corazones, que todo lo estaban haciendo conscientemente, prefirió decir y pensar, mira, todo eso es por ignorancia. Pero nosotros no. Ah, me miró feo. Uy, es que seguramente le caigo gorda. Ah, no me saludó. Ah, es que seguramente le caigo mal. Ah, es que el vecino algo trae. Luego pensamos mal. Luego hacemos juicio. Luego hacemos conjeturas sobre las personas. Y peor aún, le pedimos a Dios que castigue. Porque hasta eso, a los que se meten con nosotros. Como que si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Pero eso no fue lo que el Señor nos enseñó. La siguiente diapositiva. Desde la cruz, Jesús nos enseña que Dios ama a los pecadores. En Lucas 23, del 39 al 43, dice la palabra:
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú a Dios, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos varios personajes: los que mueren en su pecado, como este ladrón que estaba al lado de Jesús y ni aún estando ahí tan cerca de la presencia de Dios mismo fue capaz de reconocer su pecado, sino al contrario, muy digno, así como que, si tú eres Dios, ¿qué haces que no te bajas de ahí? Muy irónicamente, muy sarcásticamente, retando a Jesús. Terco, que hasta el final insultó a Jesús en su último respiro de vida. Y así hay personas, hermanos, hay personas de verdad que yo he conocido que ni en la prueba más grande, ni en el lecho de muerte, tienen un corazón tan duro que ni siquiera en el lecho de muerte son capaces de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. He conocido personas así, personas necias, personas tercas. Bueno, y al final, todos aquellos que mueren sin Cristo, de alguna u otra manera tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y no lo aceptaron en su corazón por soberbia, por orgullo. Hoy es común que, por ejemplo, una persona tenga una enfermedad terminal y que en lugar de acercarse a Dios, se aleje. Y que en lugar de pedirle perdón a Dios porque sus días están contados, reniega de Dios, se enoja con Dios, rechaza a Dios. Porque aún en el lecho de muerte, su corazón está lleno de soberbia. Pero ¿saben qué es peor, hermanos? Una persona que haya conocido a Dios y se pierda. Yo creo que eso es peor que nunca haberle conocido. Una persona que, habiendo conocido a Dios en una circunstancia difícil, en un momento de prueba, rechace al Señor, se aleje del Señor, prefiera volverse al mundo. Eso es peor, hermanos. Eso es peor. Pero desafortunadamente hay casos de personas que conocieron a Jesús y que por alguna circunstancia tomaron la decisión de alejarse del Señor y morir estando en pecado. Ese es el caso de los que mueren en su pecado. También está el caso de los que son dóciles, de los que son receptivos a la presencia, a la palabra, y se arrepienten y buscan a Dios, como este otro ladrón
que nos representa a nosotros. Ese otro ladrón que aceptó a Jesús nos representa a nosotros y representa a todos aquellos que en algún momento han tomado la decisión de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo y colocar al Señor como dueño, Señor y Salvador de sus vidas. Que tuvo un corazón arrepentido, que tuvo un corazón que reconoció que verdaderamente Jesús era inocente y que era Él quien realmente debía de estar en ese lugar. Era Él quien realmente debería haber recibido la condenación por causa de los pecados. Ese ladrón nos representa a nosotros. Y aún hay personas que en su lecho de muerte han aceptado a Cristo. También he conocido muchas que en su lecho de muerte tienen un arrepentimiento genuino. Y Dios en su misericordia los perdona. Hay personas que a lo mejor se les ha predicado, pero cuando se ven casi cara a cara con la muerte, reconocen que hay un Dios en los cielos, reconocen que Jesús es el Salvador. Y si hay un arrepentimiento genuino, el Señor les perdona, porque Jesús nunca les dijo: oye, tú nunca me seguiste, yo nunca te vi entre las multitudes cuando yo estaba enseñando, predicando ni haciendo milagros. Jesús nunca le hizo ese reclamo. Jesús nunca le dijo: oye, ¿tú quién eres? Yo no te conozco. Jesús no le dijo eso. Este hombre tan simplemente le dijo a Jesús en su lecho de muerte: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y eso por qué? Porque el Señor dice en su palabra: el que a mí viene no le echo fuera. Recibir el perdón del Señor es fácil siempre y cuando haya un corazón genuinamente arrepentido, porque el Señor es capaz de discernir nuestros corazones. Él sabe cuando una persona realmente está arrepentida y sabe cuando una persona solamente tiene remordimiento por lo mal que ha hecho. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros cuando predicamos a Cristo y le decimos a la persona: ¿usted quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Y la persona dice: sí quiero. Nosotros le guiamos a esa persona para que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Sin embargo, nosotros realmente no tenemos la capacidad de ver el corazón de esa persona. Si su arrepentimiento es genuino o si solamente lo está haciendo porque en el momento se emocionó. Nosotros no lo sabemos. El único que realmente lo sabe si esa persona está confesando a Jesús genuinamente o no es Jesús. Porque realmente no basta con una oración. Decía mi esposo el domingo pasado: el amor a Dios es más que palabras, son hechos. Y muchas personas hacen la oración como repetir cualquier rezo. Sin embargo, saliendo de aquí, vuelven al pecado y jamás vuelven al Señor. Entonces, esas personas pues realmente no tienen un arrepentimiento genuino. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente Dios es el único que tiene esa capacidad de ver, ¿no? Si esas personas, cuando dicen querer aceptar a Jesús, lo están haciendo de corazón o no. Porque en esa porción de la palabra dice que confieses al Señor. No, ese verbo va mucho más allá de solamente hablar. En el original, en esa palabra, también se trata de actuar.
Entonces no solamente repetir como si fuera un rezo. No solamente repetir como si fuera un rezo, es aceptar a Jesús y actuar en congruencia con lo que estoy decidiendo hacer. Entonces, la palabra del Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, entonces esa persona es salva, aunque esté en su lecho de muerte. Amén. El último punto de esta lección es: cuando muere un creyente, va de inmediato a estar con Jesús. Dice Jesús aquí en esta porción de la palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros morimos, ¿sí? Nosotros, hijos de Dios, creyentes de la palabra, que hemos vivido para agradar al Señor, cuando morimos vamos a la presencia del Señor. Vamos a la presencia del Señor. ¿Sí? Eso es lo que enseña la palabra. Vamos a la presencia del Señor. Y ya hemos hablado en otras clases de escatología que obviamente nuestra alma se salva, ¿sí? Pero nuestro cuerpo físico pues queda en la tumba, se lo comen los gusanos, etcétera. Pero la palabra habla de una resurrección del cuerpo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, dice: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Tendremos un cuerpo incorruptible, ¿sí? Independientemente si se murió quemado, ahogado, ahorcado, como sea, ¿sí? El día que el Señor nos levante los cuerpos, ¿sí? Tendremos la resurrección en un cuerpo incorruptible, ¿no? Tenemos una clase sobre eso de escatología en el YouTube. Si alguien quiere ampliar el tema, me manda un mensajito y les mandamos las clases. Ahí en el canal de YouTube pueden encontrar todos los temas que hemos revisado. La siguiente lección es: desde la cruz Jesús nos enseña que podemos morir con confianza. Dice Lucas 23:46: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sufrió, fue atribulado, sufrió angustia física. Sin embargo, en su lecho de muerte o en la cruz del Calvario expresó: en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Jesús murió en paz. Jesús no murió en angustia, Jesús murió en paz. Sabía que el Padre lo había desamparado brevemente, sin embargo murió mirando hacia el Padre, esperando el cumplimiento de lo que él sabía que iba a suceder. Así también, hermanos, nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, no debemos tenerle miedo a la muerte. La muerte física solamente es un paso a nuestra vida eterna. Pero no debemos tenerle miedo a la muerte. Yo creo que a veces nos preocupamos, o pienso que el temor, ¿no? Cuando a lo mejor una persona le dicen está enferma, se va a morir, es ese temor de a lo mejor dejar, no sé, a sus hijos, a su familia, ¿no? Pero pues al final, hermanos, sea lo que sea, pase lo que pase, nosotros tenemos que descansar en las promesas del Señor y tenemos que confiar en lo que el Señor nos ha dicho, y por eso siempre hacemos tanto énfasis: la mejor herencia, el mejor regalo que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos es que tengan a Cristo en el corazón. Porque si nosotros
Sabemos que nuestros hijos tienen a Jesús en su corazón, que ellos saben a quién recurrir en el momento del dolor, en el momento de la angustia, en el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez. Nuestros hijos tienen claro a dónde tienen que recurrir, en dónde está la respuesta. Yo creo que nos podemos morir en paz, hermanos. Sin embargo, una de las cosas que más causa angustia es saber o pensar, como padres, por ejemplo, ¿no?, que vayamos al cielo y nuestros hijos al infierno. Esa es la angustia más grande. Pero lo único que podemos hacer, amados hermanos, mientras estemos en esta tierra, es clamar por nuestros seres queridos, es sembrar la semilla de la palabra y confiar en que el Espíritu Santo redarguya sus corazones, y confiar en que esa semilla que un día hemos plantado dé fruto a su tiempo. Amén. Y en muchos casos, hermanos, se ha visto, ¿no?, que a veces hasta cuando se muere el familiar, la familia se convierte. Irónicamente, ¿no? A veces sucede así, ¿no?, que los ojos de esa persona nunca ven a ese ser querido sirviéndole al Señor, buscando al Señor, y se muere y el familiar se convierte. ¿Cuántos testimonios, verdad? Solamente Dios en su soberanía sabe. Todos quisiéramos que nuestros familiares fueran salvos ya, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer es no dejar de clamar. Eso sí, no, hermanos, no rendirnos. Por eso en la mañana, cuando nos reunimos con las hermanas a orar, todos los días es la misma oración. Los hijos. Y les digo, hermanas, no se rindan, hermanas, sigamos orando, hermanas, sigamos clamando, porque un día ustedes van a ver ese milagro, pero persistamos, perseveremos en la oración, porque Dios tiene el poder. Entonces, es lo que podemos hacer, dar un buen testimonio, porque dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas. La palabra que nuestros hijos están leyendo es nuestra vida. Y si nosotros tenemos un comportamiento que es incongruente con lo que predicamos, entonces nuestros primeros jueces van a ser nuestros hijos. Si yo le digo a mi hijo, es que cree en Dios porque mira, el Señor nos da un espíritu de mansedumbre, pero pues en mi casa se me salen los leones, la anaconda, las serpientes y todo eso por mi boca, pues ¿cómo mi hijo va a creer que ese evangelio que yo profeso realmente ha cambiado mi vida? Imposible. Tiene que haber una congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, porque nuestros hijos nos están viendo, porque nuestros hijos están leyendo nuestra vida, y porque nuestros hijos son los primeros que nos van a juzgar, y porque nosotros, mamá, papá, somos el puente o somos la muralla para que nuestros hijos se acerquen a Cristo. O somos puentes o somos murallas. Nosotros decidimos. Amén. La siguiente. No, falta una, ¿no? Bueno, faltó una, no sé si no la hice. Desde la cruz, Jesús nos enseña que Él... No, si la hice. Una que tiene una coronita, ¿no está? Que dice consumado es. Desde la cruz nos enseña que Él ha cumplido con su obra. Consumado es. Fue el grito de victoria que demuestra que Jesús había cumplido con éxito la misión que vino a hacer en esta tierra. Y en ese momento, hermanos, cuando el Señor dice consumado es, ocurren varios acontecimientos que la Biblia menciona. Dice en Mateo 27:51,
50-51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, el velo del templo medía 18 metros de ancho y 9 metros de alto. Era bordado de lino torcido y medía 10 centímetros de grueso. O sea, literalmente el velo era una muralla, una pared. Eso no era velo, porque hoy día si nos dicen velo, te imaginas un velo de novia, ¿no? Que es así como hasta delgadito. No, eso no era un velo, eso era una muralla. Imagínense, 10 centímetros de grueso, o sea, eso era una pared. Para mover el velo del templo, cuando movían el tabernáculo, se necesitaban 300 sacerdotes. Imagínense si no pesaba. 300 sacerdotes ocupaban para mover el velo del templo. Literalmente eso era un muro hecho de tela. ¿Por qué? Porque el único que podía pasar del lugar santo al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y eso solamente lo hacía una sola vez al año para la expiación de los pecados del pueblo. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Recuerden que nadie podía entrar ahí. El único era él, porque pues era el que ofrecía los sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces imagínense cuando Jesús murió y se rasgó el velo en dos, de arriba a abajo. Fue algo sobrenatural, porque ningún poder humano podía hacer semejante cosa. La mano humana no lo podía hacer. La mano humana no podía rasgar ese velo. Eso solamente lo hizo la mano de Dios. Y lo hizo la mano de Dios para que nosotros pudiéramos entender que a partir de ese momento en que Jesús dijo consumado es, nosotros teníamos libre acceso al trono de la gracia. Nosotros teníamos libre acceso a la presencia del Padre, que no había otro intermediario más que Jesús de Nazaret, que Él es el único camino, la única verdad y la vida, que Él es el único intermediario para nosotros acercarnos al Padre. Para eso se rompió ese velo, para que nosotros hoy pudiéramos comprender eso, para que el pueblo judío también pudiera entenderlo, pero aún así no lo entendieron. Nosotros hoy, hermanos, tenemos el privilegio de que podemos acercarnos al Padre con toda libertad y con toda confianza. Podemos acercarnos, no necesitamos intermediarios. El Señor te escucha a ti, tanto como escucha al hermano, al otro hermano. A todos nos escucha el Señor. A todos somos sus hijos. Todos tenemos ese acceso, no necesitamos intermediarios, no necesitamos sacerdotes. No necesitamos santos. Nada, hermanos, solo la sangre del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que también ese día, en cuanto el Señor dijo consumado es, varios de los santos que habían muerto, cuando la palabra habla de los santos, habla de los creyentes que habían muerto, resucitaron como testimonio de que Jesús venció aún a la misma muerte. La Biblia no detalla quiénes fueron los que se levantaron, pero seguramente los que se levantaron de la muerte eran gente conocida en Jerusalén.
nosotros no sabemos quiénes fueron esos santos que resucitaron ese día, pero seguramente esa gente que resucitó ese día era gente bien conocida en Jerusalén, que todo el mundo sabía que se habían muerto, porque ellos resucitaron para testimonio de que Jesús tiene poder aún sobre la muerte, y que aún a los muertos puede hacer resucitar. Entonces, para eso se levantaron, y también para asegurarnos a nosotros que hoy vivimos, que hoy estamos aquí, que seremos resucitados un día, porque esa es una promesa, ¿sí? De que nuestros cuerpos serán resucitados. Y esa resurrección de los muertos demuestra que Jesús cumplió cabalmente su misión. La muerte vino por el pecado, pero Jesús venció a la muerte. Amén. Y ahí, hermanos, en el momento en que se rompe ese velo, Jesús, el único camino, une, ¿sí?, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque Él es el único protagonista de la historia bíblica, porque Él es el único Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí?, del cual se nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia nos revelan progresivamente al Señor Jesús. Amén. Y en conclusión, pues sabemos que Jesús murió ese viernes a las 3 de la tarde. Luego José, de la ciudad de Arimatea, que era una aldea que estaba cerca de Jope, José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí?, fueron quienes bajaron el cuerpo de Jesús y lo tomaron y lo envolvieron en mantas y lo fueron a colocar en el sepulcro. Dice Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, del que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué es lo que nos está explicando aquí el apóstol Juan? Que José y Nicodemo fueron por el cuerpo de Jesús. Jesús murió a las 3 de la tarde, pero tuvieron que darse prisa, porque recuerden ustedes que los judíos guardan el Sabbat, y el Sabbat empieza desde las 6 de la tarde del viernes. Desde ese momento ellos no pueden hacer nada, mucho menos tocar cadáveres. Entonces tuvieron que hacer todo eso corriendo antes de que dieran las 6 de la tarde, antes de que empezara oficialmente el Sabbat. Para que pudieran colocar el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y lo que hizo Nicodemo fue para que se cumpliera la profecía de Isaías en el capítulo 53, donde nos habla del siervo sufriente.
versículo 9, donde dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Porque efectivamente José de Arimatea y Nicodemo eran creyentes de Jesús, pero eran ricos, ¿sí? Nicodemo había sido fariseo. Entonces ellos eran creyentes que eran ricos, porque pues no tenía Jesús pues quien le diera pues esa sepultura en un sepulcro nuevo. Sin embargo, sus mismos creyentes que tenían el recurso económico lo enterraron, o lo fueron a llevar, a ese sepulcro. Y le pusieron, dice la palabra en Mateo, que le pusieron una piedra lisa grande. Esas piedras, no sé si han visto ustedes los dibujos de las piedras de molino que utilizaban pues los judíos, ¿no? En esos tiempos bíblicos. O sea, era una piedra grandísima. Con eso sellaron literalmente el sepulcro. No podían una persona correr esa piedra, ¿sí? Los sepulcros tenían una hendidura especial donde la piedra encajaba perfectamente. Y en la lectura que leímos de Mateo, dice que era tanto el temor de los romanos a que los discípulos se robaran el cuerpo y después dijeran de que Jesús había resucitado, porque efectivamente Jesús había profetizado que resucitaría, que no solamente pusieron la piedra en el sepulcro, sino que también mandaron una guardia que estuviera allí cuidando, vigilando la tumba día y noche. O sea, ellos hicieron lo humanamente posible para custodiar la tumba donde estaba Jesús, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron posibles los hechos que veremos en la siguiente clase? Solamente por el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Con esto estamos